El siguiente archivo nos va a servir para calcular el punto de burbuja a una presión constante. Igual que los dos archivos anteriores, lo tenemos que descargar para poder trabajar sobre él. Lo abrimos. En este archivo vamos a tener unas ligeras variaciones a comparación de los otros dos, ya que lo que vamos a calcular es en base a una presión constante. De ejemplo, podemos utilizar una presión de 1 atmósfera. Las presiones que pongamos en este recuadro las debemos de poner en atmósferas, al igual que para el caso de cálculos de puntos de burbuja y rocío a temperatura constante, la temperatura la tenemos que poner en grados centígrados. Entonces aquí tenemos de ejemplo una atmósfera, tenemos igual la celda donde vamos a insertar la composición del clavel ligero y automáticamente nos va a calcular igual la temperatura, la composición del componente menos volátil. Igual aquí tenemos las celdas donde insertaremos los valores del apéndice del Smith-Vaness para la ecuación de Antoine. Igual va a ser de benceno-tolueno el ejemplo. Y aquí hay una columna donde tenemos que poner también el dato de la temperatura normal de ebullición del componente puro, que en el caso de benceno la temperatura normal en grados centígrados es 80 grados centígrados y para el tolueno es 110.6, perdón. Y aquí vemos que nos va a calcular una temperatura promedio de estas dos temperaturas normales de ebullición, solo para que vaya haciendo el cálculo. Entonces nos vamos a ir a esta parte donde dice sumatoria de y nos vamos a ir a la pestaña de datos y le vamos a dar clic a Solver, donde aquí ya están establecidos los parámetros de Solver que establecen como objetivo que la celda B18, que es esta de la sumatoria, tenga un valor de 1, cambiando el valor de la temperatura que calculo aquí promedio. Entonces le damos aquí a resolver, aceptar, y nos calcula el valor de la temperatura que debe tener el punto de burbuja para esta mezcla bajo la condición de una atmósfera de presión, que para este caso el punto de burbuja de la mezcla será 106.38 grados centígrados. Y bueno, aquí no nos va a calcular no nos va a trazar el diagrama de equilibrio vapor ni el de composición líquida contra composición vapor. Directamente tenemos que calcular dato por dato. Entonces ya hicimos el cálculo para el primero, para la primera composición, que es de 0.1. Aquí va variando la composición del clavel ligero igual. Entonces la temperatura de burbuja va a ser 106.38 y la composición vapor va a ser la que nos da en este recuadro, que es de 0.21 para este caso. También nos va a calcular la volatilidad relativa de la mezcla. Y nos vamos así dato por dato.
punto 2, calcula punto 8 y volvemos a dar la solver, resolver, y anota la temperatura de burbuja. Ponemos la composición de vapor y vemos cómo ya se va trazando el diagrama de equilibrio vapor-líquido y el de las composiciones. Si al descargar no tenemos la herramienta de solver, nos tenemos que ir a archivo, a opciones, nos va a abrir esta ventana y nos vamos a ir a complementos. Aquí que en administrar complementos de Excel le damos a ir y le seleccionamos solver, le damos a aceptar y ya les debe de aparecer. Seguramente no tendrá los parámetros establecidos, entonces aquí tenemos que establecer que el objetivo sea que la celda de la sumatoria de Y tenga un valor de 1, cambiando como variable la temperatura. Y así nos vamos de dato por dato. Y ponemos la composición en vapor y así se va a ir trazando nuestro diagrama dato por dato hasta llegar al punto de composición 1. Y de igual manera para el otro diagrama. Aquí está el apéndice que les menciono, donde están los parámetros de A, B y C. Y la temperatura normal de ebullición es la columna de hasta el final. Y aquí están A, B y C. Entonces ya checamos el último documento que nos falta por ver. Igual lo tenemos que descargar. Para trazar los diagramas podemos utilizar tanto el que calcula el punto de rocío como el que calcula el punto de burbuja, ya que es el mismo diagrama. Lo único que cambia entre archivo es de darnos el dato directo de la temperatura o presión de burbuja o de rocío. Y pues igual que en el punto de burbuja a presión constante, la presión la debemos de meter en atmósferas y las composiciones ponemos la composición de la mezcla a la cual queremos conocer su punto de rocío y insertamos los datos
de la ecuación de Antoine. Y ya nos va a calcular aquí la temperatura promedio, de la cual tenemos que utilizar de nuevo la herramienta Solver, solo que aquí va a ser la sumatoria de X. Le damos en datos, igual nuestro objetivo es que tenga un valor de 1, le damos resolver. Y ya nos calcula la temperatura de rocío para esta mezcla bajo la condición de una atmósfera que va a ser de 108.86 grados centígrados. Y de igual manera calculamos de uno por uno los datos del diagrama de equilibrio vapor líquido y de composiciones, variando las condiciones de este recuadro. Entonces, y así nos vamos de dato por dato. Y podemos observar cómo el diagrama se va formando según vamos insertando los datos. Y así es básicamente cómo van a funcionar estos archivos, donde si queremos conocer la temperatura de burbuja o la presión de burbuja, la temperatura o presión de rocío, ponemos las condiciones en el punto en el que queremos conocerla, o si queremos construir el diagrama según sea lo que necesitemos.